¿Qué es un diet break? Un descanso de dieta. ¿Para quiénes aplica? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo se hace? ¿Qué significa eso? ¿Es comer libremente todo lo que se me atraviese? Vamos a hablar de eso hoy, que fue un concepto que quedó pendiente de mi video pasado. Por si no lo viste, un entreno poderoso con mi madre y aprovechando mi semana de diet break, un almuercito casero que estuvo de dioses. Vamos al rollo. No me quiero enredar con tecnicismos porque es un tema relativamente muy fácil, una estrategia fácil de aplicar. Entonces, tal como su nombre lo dice, es un descanso a la dieta. Un descanso de la dieta no significa, entiéndase el concepto de dieta, ¿no? Como un plan de alimentación estructurado, como unos macros establecidos, unas calorías establecidas, un menú establecido, donde estás siguiendo un proceso progresivo en el tiempo. ¿Qué significa este descanso de dieta? Que prácticamente, dependiendo en el proceso en el que estés, llevas tu alimentación hacia una configuración de mantenimiento. Por ahí algunas me preguntaban en el diet break, ¿se pesa la comida? Depende, ya te voy a explicar de qué va a depender eso, pero básicamente es volver a tu configuración de mantenimiento. El diet break es más conocido en un proceso de definición, pues porque en un proceso de déficit bajo una restricción calórica, el cuerpo tiene, entre comillas, digamos, más efectos contraproducentes en la medida que avanza en una restricción calórica, en la medida en que esa restricción calórica se hace más grande, diferente en un proceso de aumento que la cosa es un poco más llevadera. Un descanso de dieta suele durar al menos entre 1 y 2 semanas, dependiendo sea el caso, puede extenderse hasta 4 semanas. Ahora, ¿para quiénes aplica? Para quienes llevan juiciosos, constantes, disciplinados, llevando un proceso de alimentación y entrenamiento, ya sea en aumento de masa muscular o en definición. No es válido un diet break para alguien que constantemente se la pasa saboteando su proceso, se la pasa saliéndose de su plan de alimentación y no está llevando en sí un proceso disciplinado. O sea, hay que ser honestos con nosotros mismos. Entonces, ¿cuándo se recomienda? Cuando al menos llevamos en esos procesos 12, 16 semanas y ojo, no es obligatorio, solamente en el caso en que realmente veamos que nuestro cuerpo está necesitando ese diet break. ¿Por qué? Porque digamos en un proceso de definición se empieza a ver una baja muy notoria en el rendimiento, empezamos a ver que no hay adherencia, que hay demasiado cansancio, fatiga acumulada en un proceso de aumento. Por el contrario, cuando ya vamos en una etapa avanzada, un diet break no se recomienda tan pronto porque ya sabemos que un proceso de aumento puede durar muchísimo más. Por ejemplo, al menos un proceso de aumento que valga la pena debe durar entre 24 y 26 semanas. Entonces ahí es cuando debemos evaluar y decir, estoy teniendo síntomas digestivos que ya no son llevaderos, mucha distensión, síntomas como diarrea, inflamación con cólico. Ese tipo de síntomas digestivos son los que evaluamos en un proceso de aumento. De pronto estoy sintiendo demasiada pesadez, está afectando ya de pronto la calidad de sueño, o simplemente, que fue mi caso y por eso decidí yo hacer un diet break, es que el cuerpo de pronto ya estaba en un nivel calórico muy alto, muy alto. Mi requerimiento calórico estaba demasiado alto que tal vez mi cuerpo ya estaba tan saturado que simplemente no respondía, como si yo no hubiera comida, como si échenme más que yo lo tengo aquí, pero no estaba respondiendo ni para ningún lado. Lo estaba viniendo como notando hace ya unas 4 semanas atrás. Yo ya voy para 41 semanas en proceso de aumento y ya estaba notando, o sea, imagínate todo lo que pasé para yo decir necesito un diet break. Entonces no me salgas con el cuento de que necesitas un diet break a las 12 semanas, a las 4 semanas, no, es algo que realmente uno debe pautar. Entonces empecé a notar que no estaba avanzando bien, que de hecho empecé a sentir con mucha retención de líquido, cosa a la que yo no estoy acostumbrada. Mi cuerpo ya lo conozco en estos 9 años y sé cuando algo no anda bien, y es que la retención en mí no es normal. Empecé a notar, digamos, cierta distensión también, no hacia la comida, sino durante el día. Distensión que ya te he dicho antes, no es normal. Es normal tener cierta inflamación, obviamente, en un proceso de aumento porque estás llevando al extremo tu capacidad gástrica, incluso agrandando tu estómago para que quepan grandes volúmenes de comida conforme más vas avanzando. En mi caso, apetito completamente normal, échele, soy un barril sin fondo, pero a nivel digestivo también mis digestiones estaban normales, pero el cuerpo no avanzaba, estaba lento, quieto, con mucha fatiga acumulada, sentía inflamación muscular, retención subcutánea. Entonces ahí es que decido un diet break.
un descanso de dieta en donde ya iba en un extremo muy alto calórico y me bajé. En mi caso, ya voy a explicar, no fue tanto hacia mi mantenimiento, sino de otra forma. Ahora, con todo esto que quiero que entiendas, ¿cuáles son los beneficios de tener un descanso de dieta? Lograr mayor adherencia al plan, porque digamos, sobre todo para quienes están en una restricción calórica, en un proceso de definición o en un proceso de aumento y se les dificulta mucho comer, pues empiezan a tener líos o de pronto de sensación de hambre o demasiada saturación de comida. También, digamos, en miras a volver a darle un empujón al rendimiento. De las cosas más importantes aquí es como darle, entre comillas, un reset a tu cuerpo, en donde vamos a hacer un ajuste metabólico nuevamente, de evitar esas adaptaciones o de comer muy poco y que él empiece a reservarse todo, que es lo que sucede en un proceso de definición o, digamos, en un proceso de aumento. Ya lo que me pasó a mí, dejar de progresar a nivel muscular y aprovechar realmente cada nutriente, sino como quedarse, entre comillas, estancado ahí. Y segundo aspecto más importante, regular tus niveles hormonales, sobre todo niveles de cortisol, porque estar bajo un régimen de alimentación y entrenamiento constante va generando cierto estrés. Estrés, ya de por sí le generamos un estrés a nuestro cuerpo a través de los entrenamientos intensos, pero ahora generar un estrés adicional ya llevando tanto tiempo en un solo proceso, pues es como darle un respirito al cuerpo en síntesis. ¿Cuándo es recomendado? Hay ciertos casos que se nombra en la teoría y en la práctica también lo he aprendido. Uno, cuando son personas que tienen porcentajes de grasa ya muy altos, digamos superan el 26% y requieren estar en un proceso de déficit, por decirlo de alguna forma, durante más tiempo. Entonces, digamos que es lo útil de esto, nos permite extender un poco más el proceso aplicando, digamos, varios diet break cada cierto tiempo y nos va a ayudar, uno, a que la persona pueda seguir cumpliendo con su plan y que el cuerpo no se sature y siga respondiendo. También muy importante aquí, que pasa un gran lío de digamos, de esta estrategia, es que las personas que no tienen experiencia o que no llevan mucho tiempo en esto y lo quieren aplicar solas, tienden a ser demasiado flexibles en una semana así, aunque estén en su mantenimiento. El hecho de ya grabarse psicológicamente que es un descanso de ya, eso es apague y vámonos y volvámonos flexibles, y todo se llega a desbordar y sabotean durante esa semana su proceso y echan un paso para atrás en vez de ser algo beneficioso. Entonces, por lo mismo se recomienda a personas con experiencia, que tienen autocontrol, que conocen sus porciones, que siguen teniendo la mentalidad de que están en un proceso. Por eso este tipo de diet breaks también lo hacen mucho y se lo ven mucho a personas atletas, competidores, que constantemente en el año llevan al extremo casi que a su cuerpo y necesitan en su periodo off-season, fuera de temporada o de competición, tener esos periodos largos de mejoras en la composición que, digamos, le dan descansito haciendo un diet break. Entonces, ¿cuál fue mi caso durante esa semana? La teoría nos recomienda que vayamos a nuestro mantenimiento. Si tú estás en un déficit, te subes a tus calorías de mantenimiento en ese momento. Si estás en un superávit, te bajas a tu mantenimiento. Mi caso es, digamos, que ya llevo mucho tiempo en esto. Yo no hacía un diet break hace 3 años. 3 años no hacía un diet break. Siempre estoy en un proceso porque todavía no he logrado, digamos, mi meta. Entonces constantemente estoy en alguno y dije, ya en este momento lo necesitaba. ¿Cómo fue mi diet break? Simplemente mantuve mi cantidad de proteína, me aseguré de cumplirla a diario y el resto, carbohidratos y grasas, a libre albedrío. ¿Por qué? Porque yo venía de mucho tiempo sin hacer un diet break, porque ya conozco mis porciones y tengo autocontrol. Por eso lo hice así, sin contar mucho carbohidratos, sin contar mucho grasa, sino realmente lo que me antojara, la cantidad que me antojara, a satisfacción. Entonces ahí es muy importante tú también evaluarte y decir, yo tengo el autocontrol de decir hasta qué punto tengo saciedad real o soy de esas personas que pierde fácilmente el control porque de repente se estresó un día, porque de repente me antojé y terminó en atracón. Ese tipo de detallitos hay que evaluarlos muy bien antes de tener este tipo de estrategias. Muy importante tener claro que un descanso de dieta va acompañado siempre de una disminución en el volumen del entrenamiento. Por ejemplo, ¿cómo lo haces? Puede ser de varias formas: bajando el volumen, bajando la intensidad, de pronto la frecuencia si así lo requieres. También puedes jugar con variables de entrenamiento como el cardio. Por ejemplo, yo la semana pasada, antepasada, porque tú vas a ver este video 2 semanas después de haber hecho yo mi diet break. Una. Entonces sí fue la pasada. Rebobinemos cassette. Lo que yo hice fue, entonces, suspendí el cardio. Yo no es que estaba
no estuviera haciendo mucho cardio, pero lo suspendí por completo y bajé un poquito el volumen de los entrenamientos, pero seguí entrenando intenso a pesar de que tenía un volumen más bajo. Ya eso, hacerlo, me fue un golpe de energía muy grande, de recargar energía. Sentí mejor recuperación durante la semana y claro, mi cuerpo a nivel metabólico respiró bastante porque el volumen de comida era muy alto y ya entonces voy retomando otra vez hacia encaminarme otra vez a mi proceso de aumento. ¿Cómo haces luego de una semana de diet break? ¿Cómo retomas? Desde ahí eso es como si fuera el punto de partida de tu proceso. Entonces vas otra vez subiendo de a poquito si estás en un proceso de aumento o vas disminuyendo progresivamente hacia tu déficit. Es como si le dieras un nuevo punto de partida al proceso que ya venías trayendo. Entonces, por ejemplo, yo en este caso le apunto a partir de esta semana a unas 10-12 semanas más de aumento y eso me va a dar un nuevo margen, digamos, de oportunidad para seguir progresando en el mismo proceso. ¿Cuál es el fin de esto? Consolidar masa muscular, hacer una recuperación más efectiva, tener siempre tu metabolismo funcionando a tu 100% y tus niveles hormonales que siempre, mejor dicho, como estés por dentro, eso va a traducir mucho de lo que es tus ganancias en el físico que quieres ver. Entonces no todo es quiero verme, afán, sino siempre muy estratégico con tu proceso. Cuéntame aquí si fue útil para ti, mejor dicho, espero que sí. Nos vemos en una próxima ocasión. Intenté ser lo más coloquial posible para que me entendieras y bueno, ahí está. Dudas, déjamelas en comentarios, tu like y suscríbete. Bye.